Mi abuelo Abundio llevaba a 2 Bloodhounds en la caja de su pickup cada vez que recorría el encinal de la Sierra de Álamos. Perros que habían acorralado pumas sin pestañear, que ladraban a tormentas que todavía estaban a 20 kilómetros de distancia. Pólvora y Cisco. Los conocía desde cachorros. Ese miércoles de julio de 1993, cuando mi abuelo frenó en la curva del encinal y apagó el motor, los dos perros se tumbaron en la caja al mismo tiempo y no hicieron ningún sonido. Pólvora escondió el hocico debajo de su propia pata. Cisco quedó con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Yo tenía 11 años en el asiento del copiloto y nunca había visto a esos perros tener miedo de nada. Lo que estaba parado en el centro de la terracería, a 20 metros, mirándolos, tenía pelaje negro azulado, ojos que brillaban sin respetar el ángulo del sol y casi 2 metros de hombros. Mi abuelo puso la mano en mi brazo y dijo con una voz que nunca le había escuchado: «No la mires a los ojos». Y lo que me heló no fue la criatura, fue que Abundio ya sabía cómo comportarse ante ella. Esta historia no es mía, pertenece a Tomás Urquiza Rendón, un técnico de refrigeración de 40 y tantos años, que vivió algo en la Sierra de Álamos, Sonora, en julio de 1993, cuando tenía 11. Me la contó una sola vez, con la precisión de quien ha cargado algo durante 30 años y finalmente lo pone sobre la mesa. Voy a narrarla como si yo hubiera estado en ese asiento del copiloto, con ese olor a cuero caliente y la mano del abuelo en el brazo. Porque hay memorias que solo tienen peso real cuando te metes dentro de ellas. Antes, estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores que nos permitirán seguir desenterrando estas historias. Suscríbete y deja en los comentarios de dónde nos ves. Porque esto no solo pasa en México, cada sierra de Latinoamérica tiene encuentros como este que nadie reporta. ¿Qué secretos guarda tu región? Lo primero que recuerdo con claridad no es lo que estaba parado en la terracería, es la cara de mi abuelo cuando lo vio. Tenía 11 años ese julio y me llamaba Tomás Urquiza Rendón y llevaba casi 3 semanas en el rancho de mi abuelo Abundio, como hacía cada verano desde que tengo uso de razón. Mi mamá era hija de él, se había ido a Hermosillo al casarse con mi papá, pero el vínculo con la tierra lo mantenía vivo a través de mí. Me mandaba cada año a la sierra, como si quisiera asegurarse de que yo supiera de dónde venía, aunque fuera a medias. Yo nunca me quejé. El rancho era el único lugar donde aprendí que el silencio no siempre es ausencia de sonido, que a veces el silencio tiene su propio peso, su propia temperatura, y que hay que aprender a distinguirlo. Mi abuelo Abundio Urquiza Palafox tenía 64 años ese verano y era el tipo de hombre que los niños aprenden a leer sin necesitar palabras. No era afectuoso en el sentido convencional, no era de abrazos ni de frases. Su afecto era de otro material, te llevaba con él. Te dejaba manejar la pick-up en los tramos rectos cuando tenías 10 años. Te enseñaba a identificar una pegada de puma sin señalarla, solo esperando a que tú la vieras primero. Bigote blanco completamente, manos que parecían hechas de algo más duro que piel, espalda ancha que no se había doblegado todavía, aunque ya le costaba agacharse en las mañanas frías. No era supersticioso. No contaba historias de aparecidos. Nunca le escuché mencionar nada sobrenatural en todos los años que lo conocí. Eso también importa. Importa mucho para entender lo que significa lo que pasó ese miércoles. En la caja de la pickup viajaban Pólvora y Cisco, 2 Bloodhounds de pelaje tigrado marrón negro, orejas caídas, pechos profundos capaces de guardar un ladrido que rebotaba entre los encinos como un disparo. Los conocía desde cachorros. Pólvora tenía la oreja izquierda levemente más corta, una pelea vieja que nunca le pregunté a mi abuelo cómo había terminado. Cisco roncaba mientras dormía con un sonido completamente ridículo que me hacía reír cada noche desde mi catre, y que mi abuelo fingía no escuchar. Eran perros de trabajo, de rastreo, habían acorralado jabalíes, habían seguido pumas hasta el borde de barrancos donde ningún humano los seguía. Perros que no conocían el miedo en el sentido en que los perros comunes lo conocen. Eso también importa. Ese miércoles íbamos al potrero arrendado, donde mi abuelo tenía 6 yeguas preñadas apartadas del resto del hato,
un trayecto que conocía de memoria después de tantos veranos. 18 kilómetros de terracería, 2 puentes de concreto angostos, un tramo abierto con pasto a los lados, y después el Encinal. El Encinal era un túnel de encinos mexicanos con copa tan cerrada que la luz de julio apenas atravesaba en franjas delgadas y oblicuas. Adentro el motor de la pick-up sonaba diferente, más apagado, como si el aire se volviera más denso. Era el tramo donde Pólvora y Cisco siempre se ponían de pie en la caja y empezaban a olfatear, sin ladrar, con esa seriedad de perros que están haciendo su trabajo. Eran las 9 de la mañana, todavía fresco. Yo llevaba los pies apoyados en el tablero, lo cual mi abuelo normalmente no permitía, pero ese día no había dicho nada. El asiento de cuero caliente en la parte de atrás de los muslos, el olor a tierra húmeda de los días anteriores y a resina de encino y a motor. Iba pensando en nada específico, con esa capacidad que tienen los niños de habitar el presente sin anclarlo a nada. En la caja, Pólvora y Cisco estaban de pie, olfateando. El comportamiento de siempre dentro del Encinal. Todo era exactamente como debía ser. Entonces mi abuelo frenó. No fue el freno de alguien que encontró un obstáculo inesperado en la curva. Fue el freno de alguien que reconoció algo. Hay una diferencia que no se puede explicar bien con palabras, pero que el cuerpo de un niño que ha ido miles de veces en esa misma pickup distingue sin pensar. La camioneta se detuvo. El motor quedó encendido 2 segundos. Después mi abuelo lo apagó. Y en el silencio que quedó, antes de que yo pudiera voltear a ver qué había en la terracería, lo miré a él. Su cara no tenía miedo. Tenía algo peor. Reconocimiento. La mandíbula apretada, los ojos fijos hacia adelante, las manos todavía en el volante, aunque el motor ya estaba apagado. Era la cara de un hombre que está viendo algo que no le es completamente desconocido y que está calculando, muy rápido y muy en silencio, qué se hace con eso. Ese instante duró menos de 3 segundos. Después puso la mano en mi brazo, sin violencia, con una firmeza que no admitía movimiento, y dijo con una voz que nunca le había escuchado antes, completamente plana, sin inflexión, como si estuviera dando instrucciones técnicas. No te muevas, no hagas ruido, no la mires a los ojos. Y yo obedecí, porque tenía 11 años, y confiaba en mi abuelo más que en cualquier otra cosa en el mundo. Y porque esa voz no era una voz que dejara espacio para preguntas. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que en la caja, detrás de mí, Pólvora y Cisco no estaban ladrando, no estaban gruñendo, no estaban haciendo absolutamente ningún sonido. Los vi por el espejo lateral, los dos tumbados en la caja, simultáneamente, como si alguien les hubiera dado una orden que yo no había escuchado. Pólvora tenía el hocico escondido debajo de su propia pata. Cisco tenía los ojos abiertos, pero sin enfocar nada. Esa mirada que no es mirar, que es simplemente tener los ojos abiertos, porque el cuerpo todavía hace eso aunque lo demás se haya apagado. En todos los años que los conocí, persiguiendo jabalíes, acorralando pumas, ladrando a tormentas que todavía estaban a 20 kilómetros de distancia, nunca los había visto así. Nunca los vi así después. Lo que fuera que estaba en esa terracería era algo para lo que esos perros no tenían ninguna respuesta entrenada. Y eso, más que cualquier otra cosa que viniera después, fue lo que me heló la sangre. Volteé despacio, con ese movimiento de quien sabe que lo que va a ver no va a poder desverse. A unos 20 metros, parada en el centro de la terracería, había algo que mi cerebro de 11 años tardó varios segundos en procesar porque ninguna categoría disponible le correspondía. Lo primero que registré fue el tamaño, no en el sentido de altura descomunal, sino de volumen, de masa. Los hombros eran extraordinariamente anchos, desproporcionados para cualquier animal que yo pudiera nombrar, y el cuello casi no existía como separación entre la cabeza y el tronco. Era como si alguien hubiera comprimido una cantidad de músculo que no debía caber ahí adentro. Estaba parada sobre 2 patas, con la columna levemente inclinada hacia adelante y la cabeza más baja que los hombros, como el peso mal distribuido de algo que no termina de decidir qué postura tomar. El pelaje era negro, pero no un negro uniforme.
Era ese negro azulado de los cuervos cuando los ves moverse contra la luz directa del sol, un color que cambiaba de tono dependiendo del ángulo en que las franjas de luz del encinal lo cruzaban. En el dorso y el pecho, el pelo era denso y cerrado, en los miembros era más corto, más rente, y en la panza había una franja más clara, ferrúgema oscura, visible porque la criatura no se movía, simplemente estaba ahí, en la terracería, con esa quietud de algo que no necesita apresurarse para nada. Intenté no mirarle los ojos. Mi abuelo me lo había dicho, y yo obedecía. Estudié todo lo demás. El hocico era claramente lupino, pero la mandíbula inferior sobresalía de una manera que se sentía incorrecta, más pesada que la parte de arriba, como una proporción calculada mal o nunca corregida. Las orejas eran grandes y erectas, pero la punta de la derecha doblaba levemente hacia adelante, hacia adentro. Una oreja que había recibido algún daño en algún momento y nunca había vuelto del todo a su forma original. Tenía cola, corta, gruesa, cargada hacia abajo. Los miembros anteriores estaban levemente separados del cuerpo, no en postura de ataque sino de alguien que acaba de soltar algo pesado y todavía no ha recompuesto la postura. No pude evitar los ojos. Duró un segundo, no más. Amarillo pálido, casi blancos en el centro. Y lo que me descolocó no fue el color sino el brillo. La luz entraba oblicua por los encinos desde el noreste, y el resplandor de esos ojos no seguía ese ángulo. No era reflejo. Era como si la luminosidad tuviera su propia fuente adentro, independiente de cualquier luz exterior. Aparté la vista de inmediato. Clavé los ojos en mis propias manos sobre las rodillas y me concentré en no moverme. El tiempo dentro del encinal funcionaba diferente. No sé cuántos minutos pasaron. Cuando eres niño y el miedo detiene el tiempo, no tienes instrumento para medirlo. Mi abuelo diría después, en la única referencia indirecta que haría al tema, años más tarde, a mi mamá, que habían sido entre 4 y 6 minutos. Para mí fue algo sin medida, con la textura específica del terror que todavía no sabe que es terror porque el cerebro de 11 años no tiene el vocabulario completo para nombrarlo mientras está adentro de él. Durante ese tiempo sin medida, mi abuelo no hizo ningún movimiento. Tenía las manos en el volante, aunque el motor estaba apagado. Respiraba de manera completamente normal. Lo escuché, porque en el silencio del encinal con el motor muerto y los perros quietos, la respiración de mi abuelo era el único sonido familiar disponible. Estaba mirando hacia un punto levemente por encima y a la izquierda de la criatura, nunca directamente a ella, igual que me había dicho a mí, y eso me confirmó algo que a los 11 años no sabía cómo formular, pero que entendí de todas formas. Había una manera correcta de comportarse ante lo que estaba en esa terracería, y mi abuelo la sabía. La criatura evaluó. Esa es la única palabra que le cabe. No merodeaba, no amenazaba, no retrocedía, evaluaba. Con esa quietud de algo que tiene todo el tiempo del mundo y lo sabe. Los miembros anteriores seguían levemente separados del cuerpo. La cabeza se movió apenas una vez. Un giro lento hacia la caja de la pickup, donde Pólvora y Cisco seguían tumbados en silencio absoluto, y ese giro, esa fracción de atención hacia los perros, me heló más que cualquier otra cosa, porque fue el movimiento de algo que está haciendo un inventario, no de algo que está asustado o confundido. Después, sin señal previa, sin aceleración gradual, la criatura giró, no retrocedió, no se agachó para tomar velocidad, simplemente giró con la naturalidad de alguien que termina de mirar algo y pierde el interés, y entró al encino cerrado por el lado izquierdo de la terracería. No hubo ruido de ramas quebrándose, no hubo sonido de pasos sobre la hojarasca. El monte simplemente la absorbió, y donde había algo enorme e imposible parado en el centro del camino, no había absolutamente nada, y los encinos se veían exactamente iguales que siempre, con sus franjas de luz oblicua, y su aire más denso y su silencio de siempre. Mi abuelo esperó. Lo vi mover los labios levemente, contando, aunque sin sonido. Esperó lo que debieron ser 10 minutos, otra medida que yo no podía hacer bien desde adentro. Después puso la mano en la llave de contacto y el motor cobró vida con un ruido que sonó brutalmente normal, casi ofensivo en ese silencio. Siguió adelante por la terracería sin decir nada. En la primera bifurcación, tomó el desvío hacia el norte, un camino que yo sabía que añadía 40 minutos al trayecto. No explicó el cambio. Yo no pregunté.
En la caja, Pólvora seguía con el hocico debajo de la pata. Cisco había levantado la cabeza, pero tenía los ojos puestos en el piso de la caja, no en el monte a los lados. Los observé por el espejo lateral durante un trecho largo, esperando que volvieran a ser los perros que conocía, que se pusieran de pie, que olfatearan el aire, que hicieran cualquier cosa que fuera característica de ellos. No lo hicieron. Viajaron tumbados hasta el potrero con esa quietud que no era descanso sino otra cosa. Algo que no tenía nombre en el vocabulario que yo manejaba a los 11 años, pero que ahora, a los 40 y tantos, reconozco sin dudar. Era un animal que ha procesado algo que su instinto no tiene instrucción para manejar, y que ha tomado la única decisión disponible, que es no moverse y esperar a que el tiempo lo aleje de eso. Llegamos al potrero. Hicimos lo que teníamos que hacer. Revisar cercas, verificar el estado de las yeguas, lo de siempre. Mis manos temblaban levemente cuando ayudé con las cercas, y mi abuelo lo vio y no dijo nada, lo cual agradecí. Pólvora no bajó de la caja cuando llegamos al potrero. Abundio tuvo que cargarlo para sacarlo, lo cual nunca había tenido que hacer en todos los años que ese perro había trabajado con él. Cisco bajó pero no se acercó al lindero del monte en todo el tiempo que estuvimos ahí. Circuló solo en el área abierta de la pastura, con la cabeza baja, y ese modo de moverse que tienen los animales cuando algo les ha vaciado algo por dentro que todavía no ha vuelto a llenarse. En el camino de regreso, por el desvío, pregunté lo que tenía que preguntar. ¿Qué era eso? Mi abuelo tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. Después dijo, sin apartar la vista de la terracería, un animal del monte que no conocemos bien. Tenía 11 años, pero no era idiota. Le pregunté por qué me había dicho que no le mirara a los ojos, y Abundio estuvo en silencio otro tramo largo, con el motor y las piedras bajo las llantas como único sonido, y finalmente dijo, porque los animales que no conocemos bien merecen respeto. Y no dijo nada más en todo el camino de regreso, ni esa tarde, ni al día siguiente, ni en ningún momento de los años que le quedaron. Esa noche no dormí bien. Mi catre estaba en el cuarto del fondo del rancho, el que daba al monte, y por primera vez en todos los veranos que había pasado ahí, el sonido del monte de noche, los grillos, el viento en los encinos, los movimientos ocasionales que uno aprende a identificar como normales, me llegaba diferente, no más fuerte, diferente, como cuando cambias la afinación de un instrumento y las mismas notas suenan desplazadas de donde deben estar. Me quedé escuchando con una atención que no podía apagar, clasificando cada sonido, comparándolo con el archivo de sonidos nocturnos del rancho que 3 semanas de verano me habían dado. Todo sonaba igual, pero yo ya no era el mismo que había llegado 3 semanas antes, y eso cambiaba la manera en que el oído procesaba lo que recibía. Cisco no roncó esa noche. Ese fue el primer detalle que registré conscientemente antes de dormirme. El silencio donde debía estar el ronquido ridículo que me había hecho reír cada noche desde que llegué. Los perros dormían en el corredor techado que daba al patio, y yo podía escucharlos normalmente desde mi catre si el viento no era demasiado fuerte. Esa noche el viento estaba quieto y Cisco no hacía ningún sonido. Tampoco Pólvora, que a veces gruñía en sueños cuando había tenido un día de trabajo intenso. Los dos en silencio, en el corredor, como si hubieran decidido que esa noche no era noche para hacer ruido. Me dormí con ese silencio encima. Lo que sí escuché, antes de dormirme, fue a mi abuelo en el teléfono. El teléfono del rancho estaba en la sala, al otro lado de la pared del corredor central, y mi cuarto quedaba lo suficientemente cerca para que las voces llegaran, aunque no las palabras. Mi abuelo habló durante casi 1 hora. La voz contenida, con ese tono que los adultos usan deliberadamente cuando no quieren ser escuchados, no susurrada, sino regulada, controlada en volumen. Hablaba de manera continua, no era una conversación de intercambios cortos, era alguien dando un relato, detallado, largo, hablando durante minutos, sin que la voz al otro lado interrumpiera. Intenté distinguir palabras, no pude. Me dormí antes de que terminara y no supe cuándo colgó. A la mañana siguiente, a las 8, llegó al rancho un hombre que yo nunca había visto. Venía en una camioneta Suburban blanca sin ningún logotipo, con placas de Sonora, pero de una serie que no reconocí. Tenía entre 50 y 60 años, ropa de trabajo pero limpia,
No la ropa de alguien que trabaja el campo, sino la ropa de alguien que se viste para parecer que podría trabajar el campo. Mi abuelo salió a recibirlo antes de que el hombre bajara completamente de la camioneta, lo cual significaba que lo había visto llegar desde adentro. Hablaron en la galería durante media hora, de pie los dos, sin entrar a la casa. Yo los observé desde la ventana de la cocina, fingiendo desayunar. Mi abuelo no me presentó al hombre. El hombre no miró hacia la ventana ni una sola vez. Cuando se fue, Abundio entró, se sirvió café y no mencionó la visita. Yo tampoco pregunté. Había aprendido en esas últimas 16 horas que había preguntas que con mi abuelo simplemente no funcionaban, no porque las negara con enojo o con evasión obvia, sino porque no les daba existencia. Las dejaba sin el aire necesario para sostenerse. Preguntar de nuevo era como intentar encender un cerillo en el viento. El gesto era posible, el resultado no. Y yo tenía 11 años y entendía eso de manera instintiva, aunque no lo pudiera haber articulado. Los días que siguieron, me quedaban 4, antes de que mi mamá viniera a recogerme, fueron extraños de una manera difícil de describir. El rancho era el mismo, las rutinas eran las mismas. Mi abuelo hacía sus cosas con la misma metodicidad de siempre, pero había algo que faltaba o algo que sobraba en el espacio entre nosotros. Una conciencia compartida de algo que ninguno de los dos nombraba. Yo sabía que él sabía que yo sabía, y eso creaba una tensión muy específica, muy adulta para mi edad. La tensión de dos personas que han acordado tácitamente no hablar de algo, sin haber tenido la conversación en que ese acuerdo se hizo. Pólvora siguió raro esos 4 días. Comía menos de lo normal. No quería entrar a la pick-up, cosa que nunca había pasado antes, porque para esos perros, la caja de la pick-up era territorio familiar, casi hogar. Mi abuelo tenía que abrirle la puerta trasera de la cabina y dejarlo viajar adentro, en el piso del asiento trasero, lo cual era completamente inusual, pero que Abundio hacía sin comentar. Cisco viajaba en la caja como siempre, pero sin ponerse de pie en los tramos del encinal. Se quedaba tumbado, mirando hacia atrás, hacia donde veníamos, en vez de hacia adelante y los lados como hacía antes. La 4ª noche antes de irme, Pólvora aulló a las 3 de la mañana. Un sonido que me sacó del sueño completamente, sin la confusión de los primeros segundos. Quedé despierto de golpe, como si el sonido hubiera apagado el sueño en vez de interrumpirlo. No era el aullido normal de un perro que responde a algo en el monte. Era más largo, más alto, con un quiebre en el medio que sonaba casi como una voz humana intentando alcanzar una nota que no podía sostener. Duró unos 10 segundos y después paró. Silencio completo. Después otro aullido, más corto. Después nada más. Escuché durante mucho tiempo en la oscuridad de mi cuarto, con el oído puesto en el monte detrás de la pared, y el monte no devolvió ningún sonido que pudiera explicar lo que Pólvora había escuchado. A la mañana siguiente le pregunté a mi abuelo qué había pasado con Pólvora en la noche. Abundio me miró un momento. Ese segundo que los adultos toman cuando están calculando cuánto decirle a un niño, y respondió: un perro con miedo de sueño. Y se levantó a servirse más café. Un perro con miedo de sueño. Como si eso fuera una categoría conocida, una condición con nombre, algo que pasaba y tenía explicación. Acepté esa frase porque no tenía manera de rechazarla, pero la guardé. La guardé con la precisión que los niños guardan las cosas que saben que van a necesitar entender más tarde. Mi mamá vino a recogerme el sábado. Cargamos mis cosas en su coche. Me despedí de mi abuelo con el abrazo de siempre, él que me daba una palmada en la espalda en vez de abrazar porque así era, y me subí al coche. Cuando arrancamos y empezamos a alejarnos por la terracería, miré por la ventana trasera al rancho que se achicaba y vi a mi abuelo de pie en la galería viéndome ir, con Pólvora sentado junto a él, los dos mirando el coche. Y no sé por qué esa imagen, mi abuelo y ese perro parados juntos en la galería, es una de las que más claramente conservo de todo ese verano, más que la criatura en la terracería, más que los ojos amarillo pálido, esa imagen de dos seres que habían visto algo y que ahora se quedaban en el lugar donde lo habían visto, sin poder irse, aunque yo sí pudiera. En el coche, mi mamá me preguntó cómo había estado el verano. Le dije que bien. Me preguntó si había hecho algo interesante con el abuelo. Le dije que habíamos ido al potrero varias veces.
Me preguntó si los perros estaban bien. Le dije que sí. Todo eso era técnicamente verdad, y técnicamente era todo lo que podía decir, porque lo que había pasado el miércoles de esa semana no tenía forma todavía. No tenía las palabras correctas, no tenía el marco adecuado, no tenía ninguna estructura que me permitiera entregárselo a otra persona sin que sonara a invención. Así que lo guardé, y lo guardé, y lo seguí guardando. Pólvora murió 6 meses después de ese julio. Mi mamá me lo contó en diciembre, de paso, como se cuentan las muertes de animales a los niños, sin dramatismo, como un hecho. Una infección en una pata trasera que el veterinario de Álamos no pudo controlar bien, que empezó en una herida superficial que no cerraba. Mi abuelo no explicó de dónde venía la herida, o si lo explicó, mi mamá no me transmitió esa parte. Cisco vivió 3 años más, hasta 1996. Mi mamá me dijo que en sus últimos meses había dejado de comer bien y que daba vueltas de noche sin dirección aparente. Lo que los rancheros de la zona llaman un perro, que ya no encuentra su lugar. Cuando me lo dijo yo tenía 14 años, y supe, sin poder demostrarlo, que los 2 años y medio entre julio de 1993 y la muerte de Cisco habían sido para él una forma larga y silenciosa de no recuperarse de algo que su instinto no tenía instrucción para procesar. Pasaron los años de la manera en que pasan cuando uno está ocupado siendo joven y después ocupado siendo adulto. Terminé la secundaria, hice la prepa, estudié refrigeración industrial en un instituto técnico de Hermosillo, encontré trabajo, encontré pareja, perdí pareja, encontré otra. La vida se fue llenando de las cosas con que la vida se llena cuando uno la deja. Y lo de julio de 1993 estuvo ahí todo ese tiempo. No como una herida abierta, no como una obsesión que me impedía funcionar. Más como un objeto que uno sabe que está en cierto cajón y que de vez en cuando, sin buscarlo, recuerda que existe. Seguía siendo nítido, no había desbotado, no había adquirido los bordes suaves que las memorias normales adquieren con el tiempo. Estaba ahí con la misma resolución del primer día, esperando. Mi abuelo, Abundio, murió en marzo de 2004. Tenía 75 años y fue el corazón, rápido, sin previo aviso, la clase de muerte que la gente describe como buena muerte, aunque deje sin tiempo para nada. Fui al rancho para el velorio y el entierro, y estuve 3 días ahí con la familia, y en esos 3 días esperé. Esperé que alguien dijera algo, que algún tío, algún vecino, algún hombre de la sierra que hubiera conocido a Abundio desde joven, mencionara algo que encajara con lo que yo cargaba. Nadie dijo nada. Las conversaciones de velorio eran las de siempre. Anécdotas de trabajo, de familia, de la teimosia característica de mi abuelo, de sus animales, de sus mulas. Nada que rozara lo que había pasado en el Encinal. Me fui de regreso a Hermosillo con el mismo peso con que había llegado, más el peso nuevo del duelo y sin ninguna pieza adicional. Fue hasta los 32 años, casi 20 años después del evento, que decidí intentar buscarlo de manera sistemática. No sé exactamente qué me llevó a hacerlo en ese momento específico. Quizás fue que a los 32 uno empieza a entender que ciertas preguntas no se van a responder solas, que si uno quiere respuestas, tiene que ir por ellas. Empecé por lo más accesible, los archivos digitalizados de periódicos regionales de Sonora de los años 80 y 90, disponibles parcialmente en la Biblioteca Pública de Hermosillo y parcialmente en la Hemeroteca de la Universidad de Sonora. Busqué por palabras clave: Álamos, sierra, ataques a animales, desaparecidos, incidentes inexplicados. Lo primero que encontré fue fragmentario y podía tener explicaciones ordinarias. 2 trabajadores rurales reportados como desaparecidos en la Sierra de Álamos entre 1984 y 1988, archivados ambos como accidentes en barrancos. Los expedientes originales no estaban digitalizados, solo el registro del archivo pedía acceso a los expedientes físicos. Me dijeron que estaban en resguardo en Hermosillo, pero que el proceso de consulta tomaría semanas. Los solicité y esperé. Cuando llegaron, semanas después, los expedientes eran delgados, pocas páginas cada uno, con la narrativa mínima que las autoridades rurales de esa época aplicaban a casos que no consideraban prioritarios.
Ninguno mencionaba evidencias físicas anómalas. Ambos cerraban con la misma fórmula: accidente, barranco, cuerpo no recuperado. Lo segundo que encontré fue más específico. En la hemeroteca de la universidad, en ediciones físicas del periódico regional El Imparcial del Sur, correspondientes a octubre y noviembre de 1989, encontré 3 artículos breves, publicados en semanas consecutivas, sobre ataques a caballos en ranchos de la Sierra de Álamos. El primero describía el hallazgo de 2 yeguas muertas en un potrero cercado, con heridas que el propietario describía como incompatibles con los depredadores que conocía. El segundo recogía testimonios de 2 rancheros adicionales con incidentes similares en propiedades diferentes, separadas entre sí por varios kilómetros. El tercero era el más corto de los 3, apenas 4 párrafos, y mencionaba que un veterinario de Navojoa había sido consultado y había dicho, textualmente según el periódico, que las heridas correspondían a un patrón de ataque no identificado en la fauna regional conocida. Después de ese tercer artículo, silencio periodístico completo. Ninguna nota de seguimiento, ningún cierre. El tema simplemente dejó de aparecer. Busqué al veterinario mencionado en el tercer artículo. El nombre estaba en el texto. Encontré que había ejercido en Navojoa hasta su jubilación aproximada a principios de los 2000. Encontré un número de teléfono asociado a un consultorio que ya no existía. Intenté localizarlo a través del Colegio de Médicos Veterinarios de Sonora. Me dijeron que no tenían información de contacto actualizada para médicos jubilados. Busqué el apellido en directorios telefónicos de Navojoa. Encontré 3 personas con el mismo apellido. Ninguna respondió mis llamadas, o las que respondieron no sabían de quién hablaba. El veterinario era otra puerta que se cerraba antes de abrirse. Fue entonces cuando llamé a mi mamá. Tenía 32 años y era la primera vez que le preguntaba directamente sobre lo que había pasado ese verano de 1993. Le conté lo que había visto en el Encinal. Se lo conté con todos los detalles que había guardado durante 20 años. La frena de mi abuelo, la voz plana diciéndome que no me moviera, los ojos amarillo pálidos, los perros tumbados en silencio en la caja. Mi mamá me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Después dijo que su papá le había mencionado una vez, no en esas semanas, sino años después, que había visto algo raro en la Sierra de Álamos en algún momento y que les había pedido que nunca dejaran a los niños ir solos al monte por esa área, sin detalles, sin nombre para lo que fuera. Solo esa instrucción vaga que mi mamá había seguido sin preguntar por qué, porque así era su relación con su padre. Uno seguía las instrucciones de Abundio sin necesitar las razones. Le pregunté si sabía quién era el hombre de la Suburban blanca que había aparecido en el rancho la mañana siguiente al evento. Mi mamá tardó en responder. Dijo que no sabía con certeza, pero que recordaba que su papá tenía conocidos en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, gente del gobierno que se encargaba de fauna silvestre en zonas de la sierra. Gente con quien había tenido contacto años atrás por algún asunto de permisos de caza. No recordaba nombres. No sabía si eso tenía alguna relación con lo que yo describía. Era un fragmento más, una pieza que podía encajar o podía ser completamente irrelevante, y no había manera de saberlo. Colgué esa llamada y me quedé sentado en mi departamento de Hermosillo durante un tiempo que no me di, con los 3 artículos de El Imparcial del Sur impresos sobre la mesa y los expedientes fotocopiados de los 2 desaparecidos y un cuaderno donde había estado anotando todo lo que encontraba. Miré esos papeles, miré el cuaderno, y lo que sentí no fue la satisfacción de quien ha encontrado confirmación, sino algo más incómodo, la forma del espacio donde la confirmación debería estar. Había suficiente ahí para saber que algo había pasado en esa sierra en esos años. No había suficiente para saber qué, y esa distancia entre el suficiente de una cosa y el suficiente de la otra era exactamente donde yo había vivido los últimos 20 años y donde seguía viviendo. Hice un último intento. Encontré, a través de un foro en Internet dedicado a relatos inexplicados del noroeste de México, una referencia a un hombre de Álamos, ya mayor, descrito como exejidatario, que había hablado de experiencias en la sierra que otros usuarios del foro describían como similares a las mías.
El foro era de esos que existen en los márgenes del Internet, mal organizado, con publicaciones de años distintos mezcladas sin orden cronológico. La referencia al hombre de Álamos tenía 3 años de antigüedad. Intenté contactar al usuario que la había publicado a través del sistema de mensajes del foro. El mensaje quedó sin respuesta durante semanas. Después, el foro completo dejó de estar disponible. Sin aviso, sin explicación, simplemente dejó de cargar. Intenté acceder a versiones archivadas. Encontré capturas parciales que no incluían la sección que me interesaba. Guardé todo lo que había reunido en una carpeta de cartón, los artículos impresos, las fotocopias de los expedientes, las notas del cuaderno, una hoja con los nombres y teléfonos que no habían respondido. La metí en el cajón del escritorio de mi cuarto, y ahí sigue. La he abierto tal vez 4 veces en los años posteriores, siempre de noche, siempre sin haber planeado abrirla, siempre encontrando los mismos papeles con la misma información incompleta, que no ha crecido porque no he vuelto a buscar activamente y que no ha disminuido porque eso no es lo que hacen estas cosas. Lo que sí hice, un año después de esa búsqueda, fue volver a la Sierra de Álamos. Tenía 33 años, fui solo en mi camioneta y tomé el camino que llevaba al rancho de mi abuelo, que para entonces tenía nuevo dueño, un hombre de Álamos que lo había comprado a la familia 2 años después de la muerte de Abundio. No entré al rancho. Llegué hasta la bifurcación que daba al Encinal y paré ahí. Era noviembre, no julio, y la luz era diferente, más baja, más lateral, con esa calidad del otoño de la sierra que hace que los encinos parezcan más oscuros de lo que son en verano. Me quedé sentado en la camioneta durante quizás 15 minutos, con el motor apagado, mirando la entrada del Encinal desde donde podía verla. No entré. Quiero ser honesto sobre eso, no entré. Tuve 33 años, 16 años más que cuando había estado ahí por última vez, y todo el peso de lo que había investigado y lo que había guardado, y me quedé sentado en la camioneta mirando los encinos desde la bifurcación. No porque sintiera algo concreto, ninguna presencia, ningún sonido anómalo, ninguna señal de nada, sino porque el Encinal se veía exactamente igual que en el recuerdo, la misma densidad de copa, la misma manera en que la luz desaparecía adentro después de los primeros metros. Y algo en esa exactitud, en que 33 años después el lugar se veía precisamente como lo recordaba, me convenció de que no había nada que pudiera encontrar adentro que me cambiara lo que ya sabía. Arranqué el motor, tomé el desvío hacia el norte y me fui. Tengo 43 años ahora. Trabajo instalando sistemas de refrigeración industrial en Hermosillo y soy una persona funcionalmente normal, con una vida funcionalmente normal. Pago mis cuentas, tengo amigos, veo el fútbol los domingos, me quejo del calor en agosto como todo el mundo. Y hay una cosa que no se ha movido de mi memoria en 30 años, que no ha crecido, que no ha encogido, que no ha adquirido los bordes redondeados que las memorias normales adquieren cuando el tiempo las trabaja. Está ahí con la resolución exacta del primer día, con el olor a cuero caliente del asiento y la friajem del Encinal y el sonido del motor apagándose. Como si ese miércoles de julio de 1993 hubiera quedado grabado en un material diferente al resto de mi vida, más duro, más resistente al desgaste. Lo que más trabajo me cuesta explicar cuando intento hablar de esto, que es rara vez y nunca con cualquiera, es que el elemento central de la memoria no es la criatura. No son los ojos amarillo pálidos con su brillo que no seguía el ángulo de la luz, no es el tamaño, no es el pelaje negro azulado, no es la oreja doblada hacia adentro. Esos detalles están ahí, fijos e inmovibles, pero no son el peso. El peso está en otro lugar. Está en los 3 segundos entre el momento en que mi abuelo frenó y el momento en que yo volteé a ver qué había en la terracería. En esos 3 segundos miré su cara, y lo que vi no era la cara de un hombre que estaba viendo algo por primera vez. Eso es lo que no sale. La calma de Abundio en ese momento no era la calma de la valentía, no era un hombre dominando el miedo con la fuerza de la voluntad. Era la calma de alguien que está aplicando un protocolo conocido, que sabe que no debe mirar a los ojos, que sabe que debe apagar el motor, que sabe que debe esperar y no moverse y dejar que la cosa evalúe y se vaya. Esa calma solo es posible si el conocimiento la precede. Y ese conocimiento, de dónde venía, cuándo lo había adquirido, qué más incluía,
Es la pregunta que Abundio se llevó consigo en marzo de 2004 sin haberme dicho nada. A veces pienso en lo que significaría que me lo hubiera dicho, que esa noche, de regreso al rancho, hubiera entrado a mi cuarto y se hubiera sentado en el borde del catre y me hubiera explicado lo que era eso, cómo sabía lo que sabía, qué historia cargaba la Sierra de Álamos que él conocía y yo no. Pienso en esa conversación que no ocurrió y trato de imaginar qué habría cambiado. Y la respuesta honesta es que no sé. Quizás nada, quizás tener nombre para algo no cambia el peso de haberlo visto. Quizás mi abuelo lo sabía, y esa era exactamente la razón por la que había elegido no decirme nada, porque el nombre no aligera, y el silencio al menos te deja la posibilidad de no cargar el resto. Si esta historia te llegó, si hay algo en esos 3 segundos mirando la cara de mi abuelo que te hizo sentir lo que se siente cuando el adulto en quien más confías demuestra que hay cosas que él también sabe y ha decidido no enseñarte, suscríbete y activa la campanita, porque hay más historias como esta, cargadas en silencio durante décadas por personas que las vivieron y no saben bien qué hacer con ellas. Y la pregunta que Tomás todavía se hace a los 43 años, me la hago yo también. Hay cosas que los que vivieron antes que nosotros sabían y eligieron no transmitirnos, y si es así, ¿nos protegieron o simplemente nos dejaron solos con lo mismo que ellos cargaron? Déjalo en los comentarios. Lo que sí sé, lo que puedo afirmar sin dudar, es que Abundio no era un hombre que inventara cosas ni que reaccionara además ante nada. Era el tipo de hombre más anclado a lo concreto que he conocido en mi vida. Si hubiera habido una explicación ordinaria para lo que estaba en esa terracería, él la habría dado. No la dio porque no la había. Y ese hombre, que no era supersticioso, que no contaba historias de aparecidos, que medía el mundo en peso de animales y kilómetros de cerca y litros de agua. Ese hombre apagó el motor y me dijo que no mirara a los ojos y esperó 10 minutos antes de arrancar de nuevo. Eso es todo lo que necesito para saber que lo que vimos era real. El testimonio más sólido que tengo no está en los artículos de periódico ni en los expedientes fotocopiados. Está en lo que Abundio hizo con las manos en el volante y el motor apagado. La carpeta de cartón sigue en el cajón del escritorio. Los artículos de El Imparcial del Sur, las fotocopias de los expedientes, el cuaderno con las notas de la búsqueda, todo ahí, sin crecer, sin disminuir. He pensado en llevarlo a alguien, un biólogo, un periodista, alguien con los recursos para continuar donde yo me detuve. Nunca lo he hecho. No por miedo a lo que pudieran encontrar, o al menos no solo por eso, sino porque hay una pregunta que me hago cada vez que considero abrirlo de nuevo y entregarle su contenido a alguien más. ¿Para qué? No en el sentido cínico de la pregunta, sino genuinamente. ¿Qué cambia si alguien más lo sabe? ¿Qué cambia si se documenta, si se publica, si se confirma? La criatura sigue en el encinal o no está. La sierra guarda lo que la sierra guarda, con o sin mi carpeta de cartón. No volví a la Sierra de Álamos después de noviembre de aquel año en que fui solo y me quedé en la bifurcación mirando los encinos desde la camioneta. Han pasado 10 años desde entonces. A veces pienso que debería volver, no al encinal, sino al rancho, hablar con el nuevo dueño, preguntar si ha notado algo, si los animales se comportan diferente en ciertos tramos. Nunca lo hago. No porque la respuesta me asuste, sino porque hay una parte de mí que ya sabe que la respuesta no va a cerrar nada, que lo que está abierto desde julio de 1993 no tiene cierre disponible, que algunas cosas no se resuelven, simplemente se cargan, con más o menos gracia, durante el tiempo que uno tiene para cargarlas. Cisco no volvió a roncar después de ese julio. Eso es lo que me queda cuando intento resumir todo esto en algo concreto. No la criatura, no los ojos, no la calma de mi abuelo, no la carpeta de cartón. Es ese silencio nocturno en el corredor del rancho donde debía estar el ronquido ridículo que me había hecho reír cada noche desde que llegué. Cisco vivió 3 años más después de ese miércoles y nunca volvió a roncar mientras dormía. Mi mamá me lo dijo sin darle importancia como dato lateral, y yo lo guardé con la misma precisión con que guardé todo lo demás. Porque a veces, la mejor medida de lo que algo le hizo a un ser vivo no está en lo que ese ser vivo hace diferente, está en lo que deja de hacer.
En el espacio donde algo que existía ya no existe, y nadie que no lo haya conocido antes puede saber qué falta. La Sierra de Álamos sigue ahí. El Encinal existe. Y en algún punto de cada julio, cuando el calor de Hermosillo se vuelve insoportable y el aire huele a asfalto caliente y a aire acondicionado industrial, recuerdo el olor a tierra húmeda y a resina de encino y a cuero viejo, y recuerdo la mano de mi abuelo en mi brazo, con esa firmeza que no admitía movimiento, y recuerdo que lo miré a él antes de mirar lo que había en la terracería, y que lo que vi en su cara, ese reconocimiento sin sorpresa, ese protocolo aplicado en silencio, fue la primera y última vez que entendí que el mundo que yo creía conocer tenía partes que los adultos habían acordado, sin decírselo unos a otros, simplemente no enseñarles a los que venían después. Abundio Urquiza Palafox está enterrado en el Panteón de Álamos desde marzo de 2004. Lo que sabía sobre la sierra se fue con él. Lo que yo vi ese miércoles de julio de 1993 se quedó conmigo. Y entre esas dos cosas, lo que él sabía y lo que yo vi, hay un espacio que tiene exactamente el tamaño de la conversación que nunca tuvimos y que ya no vamos a tener, y que a estas alturas ya no espero tener. Solo la cargo, como él cargó lo suyo, como probablemente su padre cargó lo de él antes. Algunas cosas en la Sierra de Álamos llevan más tiempo ahí que cualquier familia que haya intentado nombrarlas, y seguirán ahí cuando yo también me haya ido.